Hola, ¿qué tal se encuentran? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video de un órgano muy poco conocido por muchas personas, pero que dentro del mundo médico es muy importante conocerlo, que es el timo. Hablaremos de la anatomía del timo. Este timo es un órgano que pertenece al sistema endocrino. Es decir, que produce sustancias cuya secreción lo hace a través de vasos sanguíneos a la sangre. No tiene ningún conducto excretor hacia el exterior, por ende no pertenece al sistema exocrino, sino al sistema endocrino. Entonces este timo es un órgano que en el adulto está muy poco desarrollado. Es de mucha importancia en el recién nacido y en la primera infancia, ya que produce componentes del sistema inmunológico que son de vital importancia para el correcto funcionamiento del cuerpo de un niño. Sin embargo, a medida que va pasando la edad adulta, este órgano comienza a involucionar, tanto que en el adulto prácticamente lo que queda es tejido fibroso, aunque nunca desaparece el timo por completo. La parte mala del timo es que por pertenecer al sistema endocrino y al sistema inmune, es un órgano que es muy propenso también a tener patologías neoplásicas. Por eso es de vital importancia que usted conozca su localización para que pueda entender que cualquier crecimiento de una estructura a ese nivel puede proceder del timo. Desde el punto de vista de localización intratorácica, tenemos que saber primero que el timo tiene dos porciones: una porción en el cuello, que es una porción más pequeña, que pasaría a ser su porción cervical, y una porción torácica, que es la mayor, es la más grande, que es la que más uno le presta atención, en el estudio. Dentro del punto de vista de localización a nivel torácico, decimos que se encuentra en el mediastino superior, pero también como que en el mediastino anterior. O sea, no tiene una localización tan específica en el superior, sino que también se prolonga hacia el anterior. Por eso es que algunos autores ustedes van a leer que dicen que se encuentran en el mediastino anterior, y otros te pueden decir que se encuentran en el mediastino superior. Este es un timo de un niño, vean que es grande. En el niño mide aproximadamente 5 centímetros de longitud por 15 centímetros de ancho y 14 centímetros en sentido anteroposterior de espesor. Este es un órgano lobulado, puede tener de 1 a 3 lóbulos, aunque generalmente son 2 grandes lóbulos que serían o pasarían a ser sus lóbulos anatómicos. Esos lóbulos a su vez están conformados por lobulillos, y los lobulillos a su vez por folículos, pero ya ahí nos estaríamos metiendo mucho hacia el lado, histológico. En el recién nacido, cuando pesa aproximadamente 5 gramos, es pequeño, pero a medida que el niño comienza a crecer en esa primera infancia, en esa etapa de lactante, es que el timo comienza también a crecer con él, porque es el momento donde el niño necesita o donde tiene mayor respuesta inmunológica. Y este es un timo de un niño un poquito más grande. Vean cómo ya comienza a tener la forma que es la que escribimos casi que en el adulto, que tienen forma piramidal. Cada lóbulo anatómico tiene una base que corresponde con el surco que une las aurículas con el ventrículo en el corazón, que sería el surco aurículo-ventricular. Esa pasaría a ser la base del lóbulo. Además tienen una punta o vértice que generalmente es bifurcada. Incluso algunos autores lo llaman astas del timo, y esta punta o vértice es la parte que sobresale hacia el cuello. Este timo, cuando el niño está en la etapa fetal, es rosadito, pero una vez que nace toma un color un poco grisáceo. Es un órgano que es blando, muy parecido a la glándula tiroides, pero mucho incluso más blando que la glándula tiroides. Entonces, como él tiene forma piramidal, él va a estar compuesto por 3 caras. Una cara que va hacia adelante, que sería su cara anterior, una cara lateral, hablo de cada lóbulo, ¿oyeron? Y una cara posterior. Aquí vemos más bien el timo del adulto, aunque realmente lo hace un poquitico más grande a lo que él es en el adulto, porque el adulto es casi puro tejido fibrótico, pero es más o menos para que vean su localización, una buena representación del néter. Ahí pueden ver ambos lóbulos, más o menos ven el surco central que los separa, pero no completamente, porque ellos quedan unidos a nivel casi que de la parte inferior del timo. O sea, ambos lóbulos no son aislados. Como les dije, él tiene 2 porciones, una cervical, una torácica. Vamos a ver las relaciones de cada una de las porciones, pero antes no se vayan a despegar de este video.
Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Es importante que ustedes se suscriban al canal. Aquí abajo donde dice suscribirse, usted le da clic y automáticamente queda suscrito al canal. Puede ver mi video de mediastino, de estructuras del cuello, toras, más de 160 videos, todos gratis solo con suscribirse para que puedas acceder a todo el contenido del mismo. Ya somos más de 50.000 suscriptores en el canal. Bien, vamos a seguir entonces hablando de la porción cervical, que es la porción que está justamente en el cuello, y luego hablaremos de la porción torácica. En esa porción cervical vamos a ver que ella se encuentra tapada por los músculos infrayoideos, que pasaría a ser el músculo esternocleidoideo y esternotiroideo específicamente. Ellos se encontrarían anterior a esta porción cervical de este timo. En la parte posterior encontramos a la tráquea, encontramos a las carótidas primitivas, más digamos posterolateral. Igualmente se dice que aquí en esta porción superior ella se encuentra tapada por la poneurosis cervical superficial. Su porción torácica, al ser más grande, es más rica en relaciones. Se dice que anteriormente a ella se encuentra el esternón y se encuentran las inserciones de las primeras 2 o 3 costillas, que serían las articulaciones condroesternales entre los cartílagos costales y el esternón. Además de eso, posterior a ella se va a encontrar el pericardio, parte de los grandes vasos, es decir, la vena cava superior, la aorta ascendente, incluso parte del callado de la aorta, y el tronco de la arteria pulmonar. También se dice que desde el punto de vista, digamos, lateral se hallan el paquete neurovascular frénico, que se diría el nervio frénico, la arteria y la vena pericardiofrénica, la pleura parietal mediastínica e incluso el pulmón. Esas serían las relaciones, digamos, laterales más próximas. Este es más o menos para que vean cómo es visto de frente en el adulto un timo. Vean que hay este tejido grasoso es grasa paratímica. Y aquí se ven como estos grandes lóbulos, que aquí se ven separados, pero ya saben que ellos están unidos, están conformados a su vez por lobulillos, que era lo que le comentaba en un principio del video. ¿Cómo sería la irrigación y el drenaje venoso del timo? Hablamos de una irrigación de 3 niveles. Una irrigación superior, que algunos autores dicen que es por la tiroidea superior, otros dicen que es la arteria tiroidea inferior, que daría las ramas tímicas superiores. Existirían unas ramas tímicas laterales que procederían, digamos, o provienen de las mamarias internas, y de las arterias intercostales anteriores vendrían incluso unas ramas tímicas llamadas posteriores, más que inferiores, las llaman ramas tímicas posteriores. Serían entonces ramas tímicas superiores, laterales y posteriores. El drenaje venoso en gran parte por la vena brachiocefálica izquierda, aunque también ayudan las venas adyacentes. Hablamos de la vena mamaria interna, de la vena pericardiofrénica e incluso de la vena tiroidea inferior. Desde el punto de vista linfático, su mayor cantidad de drenaje linfático es a través de los ganglios paraesternales y ganglios retroesternales. La inervación, como es una glándula, tiene que estar inervada por el sistema nervioso autónomo, entonces viene dada por el gran nervio simpático y el nervio simpático torácico en este caso, que también tengo un video de él, que recién lo subí, y por el décimo par craneal, que es el nervio vago o nervio neumogástrico. Esta fue entonces toda la anatomía de este maravilloso órgano que es el timo. Espero que les haya gustado. Si te gustó, dale like. Suscríbete en el circulito que te sale aquí. Nuevamente te invito y puedes buscarme en mis redes sociales como en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Nos vemos en los siguientes videos.